Hola, en esta sesión vamos a analizar los principales aspectos que llevan al diseño de los controladores usando el lugar geométrico de las raíces y que servirá como base para lo que es la presente unidad. Previo a esta lección, les recomiendo ver los conceptos principales sobre el lugar de las raíces, que están en el video anterior, y también les recomiendo repasar algunos conceptos importantes del capítulo 8 del libro Nice. ¿Ok? Esta es parte de la agenda para la unidad en general. Vamos a hablar del lugar por compensación del estado estacionario, la compensación de la respuesta transitoria, la parte de cómo los controladores, ya no el acercamiento que realizamos con los controladores desde el punto de vista empírico, en la parte PD, sino entendiendo cuáles son los efectos que tienen el desplazamiento del lugar de las raíces para cada uno de los sistemas. Vamos a hablar entonces del compensador de retraso de adelanto como una solución a este procesamiento de los compensadores PID. Uno de los problemas del compensador PID que vamos a analizar es que son sistemas ideales o controladores ideales, los cuales se vuelven complicados de implementar y cuya solución las tienen los compensadores de retraso de adelanto, que es principalmente la base de este capítulo, y luego hablamos de los filtros de muesca, así como la implementación práctica en controladores. Bien, entremos en materia. Cuando nosotros tenemos dos sistemas de control, sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado, ¿ok? Ustedes entienden cómo se dibuja el lugar geométrico de las raíces y en este caso, para una perspectiva clara, nosotros vamos a trabajar o vamos a operar de forma independiente dos sistemas como tal o dos partes de la respuesta. Entonces, tenemos una respuesta típica de un sistema de segundo orden y en el cual tenemos dos comportamientos importantes, ¿ok? El primero de ellos corresponde al estado transitorio, ¿ok? Donde ocurre lo que se llama levantamiento del sistema. Nos vamos a enfocar en lo que es el sobreimpulso máximo, ¿ok? Entendiendo el tiempo de levantamiento que tenemos por acá. Pero llega un punto donde el sistema se estabiliza, donde tenemos el tiempo de estabilización del sistema. Y por último, lo que es el error de estado estacionario. Y a esta parte es lo que le conocemos como estado estacionario. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes ganancias del sistema, ¿okay? Que la ganancia la podemos representar como la distancia geométrica entre los polos y los ceros, nosotros, conforme vamos variando estas ganancias, y es lo que vamos a aprender, es decir, conforme nos vayamos yendo sobre esta parte de la línea, nosotros tenemos efectos importantes sobre el comportamiento transitorio del sistema y es parte de lo que vamos a generar. Entonces, este comportamiento que tenemos por acá es lo que se conoce como ganancia, ¿ok? Cuya ganancia entonces corresponde a la respuesta que podríamos tener en base a los polos y los ceros del sistema. En este caso, vean que cuando nosotros hablamos de el lazo abierto del sistema, estamos hablando de la respuesta natural. Es decir, nosotros le damos un estímulo al sistema y el sistema se va a comportar tal cual es. No tenemos ninguna parte de control suficiente. Cuando nosotros hablamos de la parte en lazo cerrado, estamos forzando el sistema. Y en ese caso, entonces tenemos la respuesta forzada del mismo. ¿Ok? Y esto es importante porque más adelante, a la hora de realizar el cálculo de los controladores, tenemos que garantizar uno u otro. Entender las diferencias y parte del concepto de ganancias, les recomiendo repasar el libro del NICE en el capítulo 8.
¿Ok? Bien, cuando nosotros queremos mejorar el comportamiento, esta flexibilidad podemos mejorarla eh, manteniendo ciertas condiciones. Vamos a entender cómo se afecta el sistema, pero recordemos algo que es importante, y esto es un poco crítico. Cualquier compensación en el sistema afectará el lugar geométrico de las raíces. Eso es importante. En el lugar geométrico de las raíces se encuentra el ADN del sistema, de la planta. ¿Ok? Y entonces sobre esto vamos a comenzar con diversas características importantes. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, este polo que tenemos por acá, este polo es lo que nosotros conocemos como el polo dominante, que es el polo que rige la velocidad a la que trabaja el sistema. Es el polo más lento y es el que va a llevar la mayor cantidad de las condiciones. Entonces, cualquier polo o cualquier punto del sistema, por ejemplo, un punto por acá, está claro que va a tener distintas condiciones geométricas que se van a respetar. Lo primero de ellos, recuerden que estamos trabajando con números imaginarios. Entonces, este número imaginario corresponde a A más menos J omega B, que es igual a S. Y entonces, cualquier valor que tenemos en esta sección de la parte dominante nos va a dar o es una característica directa de la respuesta transitoria del sistema. ¿Ok? Bien, este mismo ángulo o este sistema que tenemos por acá tiene un ángulo, nada más una parte de repaso, cuyo ángulo, trabajando con los números, sería igual nada más a la tangente de A entre B. ¿Ok? Nada más que quede claro, esto es A. No, perdón, al contrario, esto es B y esto es A. ¿Ok? Simplemente geometría. Y si quisiéramos encontrar la magnitud de dicho valor, pues es la magnitud de A sobre B. Entonces, hay un tema importante. Siempre que nosotros aumentar el orden del sistema, por ejemplo, queremos colocar un polo en este punto rojo, modifica el lugar geométrico de las raíces. Y ustedes recordarán que cuando tenemos el lugar geométrico de las raíces, se rige por la cuenta de los polos y los ceros y el dibujo de las asíntotas. Así que es importante generar ciertas respuestas que contrarresten o que nos den un valor importante a nivel de sistema. Entonces, la respuesta en este punto A, que nosotros tenemos por acá, tiene exactamente el mismo sobreimpulso del sistema B. De la sección anterior vimos que nosotros este ángulo lo podemos representar como una especie de función de lo que es zeta o el coeficiente de amortiguamiento del sistema. Y lo único que vamos a tener por acá, en este punto, es una variación en lo que se conoce como Kp, o lo que es igual la ganancia estática del sistema. Y esta ganancia estática debe entenderse como la relación que tenemos nosotros entre el punto y los polos existentes.
Es básicamente esta distancia y es esta distancia geométrica que tenemos por acá. Vean ustedes que el incremento en la ganancia puede mejorar el rendimiento del sistema, la velocidad con que responde. Sin embargo, presenta mayor oscilaciones, ¿ok? Y esto se da de que incluso una ganancia estática muy excesiva puede llevarnos a perturbaciones importantes. Ok, ¿cómo afectamos la respuesta transitoria del sistema? Primero, tenemos que reemplazar esa planta. Básicamente, vamos a pensar en otros términos. Por ejemplo, el consumo energético. No podemos colocar o hacer un controlador que vuelva muy compleja la implementación del sistema o incluso la velocidad. Entonces, definimos esos requerimientos. Y luego, toda la teoría de los compensadores se va a basar en agregar ceros y polos antes de la planta. Entonces, en este controlador que tenemos acá, nosotros lo que vamos a hacer es agregar esos polos y ceros de la planta acá. Y esa ubicación de esos polos y ceros va a ser estratégica para modificar el sistema, el lugar de las raíces. ¿Por qué los añadimos antes? Hay dos condiciones importantes para ello. Primero, queremos aumentar el orden del sistema, pero no queremos modificar el lugar geométrico de las raíces. ¿Ok? Esto se vuelve importante. Entonces, no genera ninguna carga adicional o problemas de diseño de la planta. Básicamente lo que tenemos es una parte de referencia. Y esto, entonces, va a ser la teoría de cómo vamos a seleccionar, mover, ya sea un polo o un cero, de tal manera que llevemos nuestro sistema a las condiciones deseadas y sobre eso ya los comencemos a mejorar en términos del sistema. Ok, si queremos hablar del error de estado estacionario, en este caso nosotros tenemos varias formas de verlo, ¿ok? Entonces, lo primero que queremos es mejorar la parte de la ganancia y me detengo en este caso de la ganancia, aunque lo vamos a ver en otras secciones o en otras clases con mayor detenimiento desde el punto de vista de ejemplos, pero en este caso nosotros podemos trabajar que la ganancia, dado un punto de operación, que es lo que nos interesa buscar, va a ser igual a, vamos a verlo por acá, esto vamos a pintarlo en azul. Tenemos los ceros, digamos, en cualquier posición y tenemos los polos. Y entonces, esta ganancia corresponde vamos a definir ganancia relación de distancia de un punto de operación deseado a los ceros y polos. Y entonces, en este caso, nosotros podemos definir esa ganancia estática del sistema como K igual al producto de la distancia de los ceros entre un producto distancia de polos, ¿ok? Del sistema. Entonces, una de las formas sencillas que nosotros podemos definir es con la mejora o la inclusión de un integrador del sistema. Si nosotros agregamos un integrador, ¿qué pasa? Estamos generando un sistema críticamente amortiguado, cuyo error
o cuya diferencia de error estaría cayendo directamente sobre el punto que volvería a cero la parte de la constante y por ende el sistema. ¿Ok? Sin embargo, esto incrementa el tipo de sistema. Lo que queremos es agregar polos y ceros para llevar mi planta a un punto de operación deseado. Entonces, en términos de compensadores, nosotros tenemos lo que son los compensadores ideales, que en este caso, por ejemplo, colocar un integrador es un compensador ideal para mejorar el error de estado estacionario, o bien diferenciadores, estos son polos puros del sistema. Estos tipos de implementación, como lo vamos a descubrir en un par de clases más adelante, requiere el establecimiento de elementos activos, por lo cual representa un consumo mayor de potencia. En el caso de los compensadores ideales, podemos implementarlos con elementos simples como resistencias y capacitores. Entonces, matemáticamente, poder entrelazarlos nos va dando una idea de que este controlador lo podemos usar a posteriori, que lo podemos trabajar. ¿Ok? Entonces vamos con el primero de los compensadores. El primero de los compensadores es un compensador tipo PI, el cual se compone de una etapa proporcional, la cual es una etapa de amplificación del sistema, y una etapa integral, la cual se encarga de reducir el estado estacionario del sistema. Ok, veamos entonces en este caso los diferentes comportamientos que tenemos. Si nosotros agregamos esta parte, que sería el sistema proporcional, que tendríamos por acá, nosotros lo único que estamos haciendo es llevar al punto de operación. Este es el punto de operación. Y lo estamos empujando con una ganancia. ¿Ok? Estamos empujando ese punto hacia donde queremos. Cuando nosotros lo hacemos, lo que estamos es añadiendo, o no estamos añadiendo ningún, simplemente tenemos tres polos para este ejemplo, y no estamos añadiendo ningún orden a nivel del sistema. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que esta condición de fase se mantiene. ¿Ok? No la variamos porque estamos haciendo el conteo normal y simplemente estamos empujando, que sería como meterlo en un amplificador, ya sea para aumentar o disminuir la señal del sistema. Ese es el primero de los controladores. El segundo de los controladores se encarga de forzar la salida del sistema producto del error de estado estacionario que tenemos. Y es cuando colocamos este cero que se tiene por acá, este polo, perdón. Cuando tenemos este polo del controlador, que está ubicado directamente en la parte de integración del sistema, nosotros tenemos que estamos cambiando el compensador de la fase. Y esto hace que el compensador o que la función que estamos obteniendo sea una función impropia, lo cual necesita de herramientas externas para poderlo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el caso del integrador. ¿Qué pasa en el mundo real? En el mundo real, nosotros vamos a compensar utilizando un cero de compensación para asegurar que mi sistema no cambie
en la condición de fase del lugar de las raíces. En este caso, entonces, es atenuar el efecto que tiene agregar un integrador en el sistema. Y entonces, de lo que se trata es de comenzar y analizar las diferentes propuestas o características que podríamos tener. Entonces, vamos a ver o revisar este ejemplo 1, ¿ok? Que es que tenemos un coeficiente de amortiguamiento de 0.174 y se quiere realizar un compensador integral que reduzca el error de estado estacionario a 0 para un escalón sin afectar apreciablemente la respuesta transitoria. Vean ustedes que en este caso queremos llevar la parte de una ganancia cuya planta ya tiene una ganancia variable a nivel del sistema. Entonces esta ganancia es la que vamos a revisar. Esta es la planta que tenemos por acá y esta sería la forma del compensador, ¿no? Un integrador, una ganancia que tenemos que calcular y luego la parte de operación del sistema como tal. Bien, en este caso, nosotros vamos a trabajar con una referencia del sistema del coeficiente de amortiguamiento que tenemos. Entonces, en este caso, el coeficiente de amortiguamiento sería de 0,174. ¿Ok? Entonces, bajo este coeficiente de amortiguamiento que tendríamos toda esta línea, ¿ok? Esta línea que tenemos por acá, la cual ya está representada, nosotros podemos seleccionar cualquier punto de operación. Entonces, se selecciona el punto S1 y S2, que es de menos 0,694 más menos J 3.926. En realidad podemos irnos a cualquiera de los puntos, podríamos seleccionar un punto acá o un punto acá, que todos estos puntos ya sabemos llevan o nos llevarían a la misma característica de sobreimpulso. Entonces, si nosotros nos vamos desde el punto de vista del sistema, nosotros tendríamos K que estaría igualado a la distancia de los ceros entre la distancia de los polos. ¿Okay? Esto pueden revisarlo en la sección 8,3. Pero sin embargo, cuando se realiza la parte del cálculo, nosotros tendríamos que 1 es igual a la magnitud de menos 0,694 más J por 3,926, ¿ok? Menos 1. Vean ustedes que es la distancia. Entonces nosotros tenemos la distancia del punto de operación deseado al polo. Primero los polos está acá. Esto sería multiplicado por la distancia entre menos 0,694 más J 3,962 menos 2. ¿Ok? Y esto multiplicado por la distancia del último de los polos, que sería menos 0,694 más J 3,926 menos 10. Y esta es la magnitud. ¿Ok? Entonces vamos a calcular y luego la magnitud sería A más menos JB. Perdón. La magnitud es la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. ¿Ok? Bien, entonces vean ustedes que tendríamos la distancia de este punto, que sería esta distancia que tenemos por acá.
Tenemos esta distancia calculada. Y por último, esta distancia calculada. Vean ustedes que estas distancias se calculan, y esto es importante, al lazo abierto, que corresponde a la respuesta natural del sistema. No queremos forzar todavía esta señal porque esta señal lo va a forzar. Si calculamos este K, el resultado es de 164,6, que es básicamente la ganancia que tenemos originalmente en el sistema. Entonces, con esa ganancia y esos puntos de operación que nosotros tendríamos por acá, podemos generar lo que es la operación del sistema. Entonces tenemos, ok, vamos a repetir esto por acá. Entonces, tenemos este punto de operación deseado, ¿verdad? Este último valor corresponde simplemente a la parte de lazos cerrado cuando llegamos al punto de operación. Y si calculamos los errores que tendríamos del KP a nivel de la ganancia, tenemos que el error de estado estacionario se corresponde a 0,01, que es básicamente la ganancia de 164,6 entre ese valor. Ok, vean ustedes que es el error de estado estacionario para un escalón. ¿Ok? Sobre eso, nosotros tenemos una parte del sistema. Veamos originalmente cómo se puede mejorar o cómo se ve esta respuesta del sistema, aprovechando en este caso el uso de MATLAB. Bien, en este caso, ya traerme el sistema para acá. Y entonces vamos a hacer nada más una parte del ejercicio 9,1. ¿Ok? Lo primero que es una buena práctica, vamos a cerrar todas las pestañas que puedan estar abiertas. Luego vamos a definir entonces S como un literal para poder ingresar el sistema. ¿Ok? El uso de punto y coma corresponde a no desplegar estos resultados. Y entonces vamos a ingresar el sistema como yo prefiero ir añadiendo los paréntesis para no perderme. Entonces, en este caso tendríamos que la planta sería 1, luego tendríamos S más 1 multiplicado por S más 2 multiplicado por S más 10. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver el controlador con la parte de la ganancia. ¿Ok? ¿Qué queremos? Entonces, en este caso, esta ganancia que nosotros tenemos por acá es de 164,8. ¿Ok? Que es la distancia resultante entre el sistema y el valor que nosotros tenemos por ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos este valor,
nosotros podríamos encontrar la ganancia que tendríamos por acá. Entonces, tendríamos como controlador que el C1 sería solamente, vamos a tenerlo por acá, K1. Ok, entonces vamos a calcular primero la respuesta del lazo abierto del sistema. Vamos a hacer una parte de una figura y vamos a usar el step de G. Ok, bien, entonces vamos a salvar esto. (9-1). Ok, y sobre este ejemplo, entonces vamos a correrlo. Vamos a correr el folder. Ok, y entonces esta sería la figura que tendríamos la respuesta natural del sistema. Ahora, revisemos algunas cosas importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros solamente tenemos la respuesta del lazo cerrado con el controlador proporcional? Que es la parte de la ganancia acá. Entonces vamos a hacer una figura, vamos a hacer el escalón de la realimentación del sistema, donde tenemos G por K1 de 1. ¿Ok? Entonces vamos a graficar este que tenemos por aquí. Y nada más vamos a hacer en este mismo, vamos a retenerlo y vamos a usar el step de G también. ¿Ok? Para ver las dos gráficas que tenemos por ahí. Ok. Vean ustedes que, por aquí lo tengo, vean ustedes el comportamiento. Solamente agregar una parte proporcional del sistema nos permite incrementar la salida. Vean ustedes la planta original. Si nosotros realimentamos y le proporcionamos esa salida simplemente para llevarla a las condiciones que queremos, ella automáticamente va a mejorar la planta del sistema. Entonces, esto lo voy a agarrar para copiarlo en la presentación. Y entonces ya nosotros podríamos tener ese cambio. De hecho que se visualiza. Ok, no lo jalo. Ahora sí, esta sería la parte de la planta. Y entonces, esta sería la planta. Con el controlador P. Ok, el cual es el que nos da la salida compensada del sistema. Vean ustedes que lo que hemos encontrado, que el error de estado estacionario es igual a 0,10
8, pues lo estamos viendo por acá. El error es aproximadamente de 0,18. Ok, ahora bien, si nosotros queremos explorar la salida del sistema, deberíamos comenzar a explorar ciertas características importantes. Pero primero, antes de eso, permítanme que revisemos ahora el comportamiento, pero ¿qué pasa? Si ahora agregamos un integrador. Ok, si nosotros agregamos este integrador, quiere decir que la planta sería K sobre S, ¿no? Y luego esto vendría sobre K o sobre G nada más, que es la que ya tenemos por acá. Y ya vendría aquí la salida, por aquí la entrada y luego la parte de la realimentación. Ok, si nosotros agregamos un integrador, es de esperar que el error de estado estacionario corresponda a 0. Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer es a la misma planta, tal cual como la tenemos, sin cambiarle nada, vamos a agregar entonces este compensador y vamos a meter un integrador por acá. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos regresamos, sabemos que la sumatoria de los ángulos de los polos y ceros no es igual o no satisface las condiciones de control de fase del sistema. Cambia completamente el lugar de las raíces. Entonces, en este caso, vamos a agregar que este controlador lo vamos a convertir a un K por S más A entre S. ¿Ok? Simplemente la parte de integración. De momento no voy a entrar en detalles porque uno va a poder ajustarlo y lo vamos a revisar con más ejemplos y ejercicios, pero esta A es ajustable. Entonces vamos a asumir que A es igual a 0,1. Simplemente vamos a colocar entonces este 0 por aquí. Y este par de 0 y polo, entonces contrarresta el efecto, pero me da la garantía de que el sistema pues podría funcionar. Entonces, por acá vamos a hacer el controlador, bueno, este sí, ahora sí mejorar el controlador K1, donde ahora esto está multiplicado por la planta, S más 1, S más 0,1, que es el 0 que regula el integrador, dividido entre el integrador. Básicamente ese va a ser mi control. ¿Ok? Bien. Entonces, en esta planta vamos a llamarla entonces. Vamos a obtener respuestas. Primero vamos a obtener este feedback para que quede primero. Entonces, control P es igual a todo esto que tenemos por acá. Luego tendríamos control PI. Y este control PI sería igual al feedback. Toda esta función. Voy a pegarlo por acá, pero sería con
este controlador, el que acabamos de diseñar, ¿no? El controlador C1. Bien, entonces, en este caso tendríamos control P, de por acá, este hay que guardarlo por aquí. Este sería el controlador P. Y ahora sería entonces el step control P. ¿Ok? Simplemente para evaluar los comportamientos, corremos esto. Y entonces, ya lo tenemos por acá. Esta sería la base del sistema. Entonces podríamos ver algunos temas como los tiempos de estabilización de la planta y demás. Entonces voy a pasarme a la presentación y simplemente vamos a discutir algunos de estos resultados. Bien. En este caso, tenemos que la planta este sería nuestro controlador. Entonces, ven la planta original, vemos cómo solamente llevarnos el punto a un punto de operación deseado, cambiando las características, nos aumenta y podemos mejorar el error de estado estacionario. Vean algunos comentarios. Cuando mejoramos el error de estado estacionario, podríamos tener pérdidas significativas en el tiempo de la respuesta que tenemos del sistema. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar y a mejorar. Vean ustedes que ahora este error de estado estacionario es igual a cero, ¿ok? Pero el tiempo de estabilización bastante alto. De hecho que en términos de la planta, nosotros tendríamos que este tiempo de estabilización es de 17.3 y el tiempo de estabilización sin la parte de integrador es de 5.4. Entonces vean el comportamiento que se genera en la parte de la planta, ¿ok? Cuando empezamos a integrar nuevos tipos de controladores. Y esto es importante porque lo que vamos a aprender más adelante es cómo contrarrestar los efectos que tenemos en el sistema. Ok, nosotros podríamos usar cualquier otro punto. En realidad no deberían cambiar las condiciones. Esto ya viene un poco más en términos del sistema. Y ahora lo que vamos a agregar simplemente es, vamos a buscar en la misma línea que ya teníamos con este controlador, en esta misma línea que teníamos por acá, nosotros vamos a usar otro punto de operación, cualquiera que está por acá. Este punto de operación nos da una ganancia de 158.2 y sobre esto entonces vamos a colocar de una vez un cero que compense el error del sistema, simplemente para compararlos. Entonces, tenemos que, por acá, aquí lo tenemos, vamos a agregar este compensador, este K2 dice que es igual a 158.4, 158.1. Ok, y vamos a agregar entonces un controlador 2. Controlador 2 es igual a controlador 2 y luego tenemos este punto 0.0902. Ok, más adelante vamos a comenzar a darle un significado físico a estos valores o cómo obtenerlos de buena forma. Pero entonces esto lo vamos a dejar por aquí para que quede en el ejemplo. Y esto sería entonces el control PI 1. Y ahora vamos a encontrar el control PI 2. En este caso es el control 2.
Bien, entonces este es el PI1. Y en este caso sería el PI2. Bien, vamos a correr esto. Voy a eliminar este control P para no barrerle la cancha. Ok, y me regreso a la presentación, donde tenemos los distintos puntos de operación. Esta es la respuesta que tenemos. Entonces tenemos el controlador PI1 y el controlador PI2, que estamos variando el punto de operación del sistema. Ok, vean ustedes que en el caso anterior teníamos una ganancia del sistema de 164,6. Quisiéramos reducir la ganancia general a 158,1 en el segundo controlador. Ven ustedes que no vamos a entender más adelante la regla, pero vean que al disminuir la ganancia estática, estamos relajando el controlador de tal manera que el controlador se podría volver más lento. ¿Ok? Especialmente dado que el integrador es el mismo, el error de estado estacionario es igual a cero, pero entonces tenemos, este está en 20 y este está en 17,4. Y algo importante es ver que el sobreimpulso máximo del sistema que se tiene es aproximadamente de un 40%. Haciendo la conversión, entonces al coeficiente de amortiguamiento corresponde a ese 0,174. Bien, parece ser que tenemos una noción de cómo conectar controladores y ahora lo que necesitamos evaluar es cómo esos controladores pueden tener un efecto importante. Vean ustedes que en este caso, cuando nosotros los queremos implementar, tenemos un problema importante, que tenemos que hacer una descompensación de los valores primero para entender cómo llevarlos a puntos de implementación. Entonces, cuando nosotros hacemos esta parametrización del sistema, en lugar de tener este comportamiento ideal, que es un valor impropio, lo que intentamos es parametrizarlo en base a lo que se conoce como un compensador de retraso, el cual nos va a permitir entonces mejorar los valores. Y mejor aún si nosotros podemos añadir una constante por acá, muy pequeña, es decir, que se aproxime, pero que no lo solucione. En este caso, esta compensación ideal va a requerir filtros activos, simplemente porque no podemos hacer el conteo de forma normal del sistema. Entonces, el problema es que estas soluciones, desde el punto de vista del integrador, nos dan soluciones impropias. Y en una computadora tenemos que transportarlas a puntos flotantes. Y eso complica la situación. Entonces colocamos elementos ligeramente cercanos al origen, ¿verdad? Por ejemplo, buscamos tener un error de estado estacionario de 0,01 o de 0,005 para acercarlo lo más cercano al origen. ¿Okay? Y entonces, esta constante del error, cuando nosotros buscamos los ceros y los polos, ahora va a ser también asumiendo
este nuevo cero y este polo que nosotros tenemos al sistema. ¿Ok? Y entonces simplemente es atenuar el comportamiento de la planta y también nos da hasta cierto punto una mejor respuesta en la dinámica del sistema. ¿Ok? Entonces ya para ir cerrando en esta sección, vamos a ir a este ejemplo 9.2. ¿Ok? Ven ustedes que ya nosotros sabemos que la ganancia del sistema es de 0.174. Esta ganancia proporcional corresponde a la ganancia del error, lo cual significa que es un error de estado estacionario de 0,18. Es decir, viene de este error que nosotros calculamos por acá. ¿Ok? La ganancia no es el K de la ganancia estática, es la ganancia proporcional debido al error. Eso ya lo conocemos de antemano. Entonces, queremos mejorar el error en un estado deseado, pero ahora queremos mejorarlo en un factor de 10. Entonces, en este factor de 10, nosotros vamos a calcular una ganancia del sistema, la cual me permite calcular una nueva constante y esta constante es la proporción entre el polo y el cero. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la proporción entre las nuevas ganancias que tenemos del sistema para mi compensador en el polo y un integrador no ideal o un compensador propio debería ser de 11.03. Quiere decir que si nosotros seleccionamos un polo suficientemente cercano al sistema, es decir, al origen de la planta, y esto lo multiplicamos por esa relación a la proporción que tenemos del nuevo controlador, nos da la salida del cero. Y sobre eso vamos a revisar el comportamiento de la planta. ¿Ok? Vean que si nosotros tenemos el código, tendríamos por acá. Esto lo voy a comentar para que les quede de uso de ustedes. Pero ahora vamos a usar con el controlador 2. Sería con el controlador. Ok, sí, mantengámoslo con el controlador 2. Entonces, este controlador sería 2 ideal, que es la misma ganancia que tenemos por acá. Y vamos a hacer un C2 adelanto atraso. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a colocar por acá. Tenemos que esto sería 0.11, ¿okay? Que es la parte del resultado que teníamos. Y este otro sería 0.011. ¿Ok? Bien, entonces esto lo vamos a quitar de momento. Control PI2 ideal. Control PI2 adelanto atrás. Y en este caso sería entonces adelanto atraso también. Esta función la estaría denominando entonces el control PI2 adelanto atraso. Bien, en este caso vamos a trabajar entonces con un compensador
que nos permita hallar, vamos a verlo por acá, el resultado. Ok. Ven ustedes varios temas. No solamente suaviza el tema de la respuesta del sistema, sino que también nos permite encontrar unas mejor rendimiento, el tema del adelanto atraso. Entonces, en este caso, este controlador, ven ustedes, este es el ideal, el que tenemos, y este es el adelanto atraso, incluso mejora las condiciones. Como no estamos variando el punto de operación, el sobreimpulso se mantiene, pero en este caso no tenemos inconvenientes a la hora de combinar lo que es la parte de las plantas. Entonces, tenemos un comportamiento deseado importante. Bien, en la siguiente clase vamos a revisar más ejemplos y también vamos a regresar al tema de ahora cómo mejorar de forma acertada esta, este error de estado estacionario. Entonces, nos veremos en la siguiente sección y que estén muy bien.